Ok, a continuación vamos a intentar resolver esta integral, con lo cual vamos a pensar primero en que en el denominador tenemos secante de x. Esto no es tan beneficioso para el procedimiento, así que entonces vamos a tratar de recordar que secante de x es lo mismo que decir 1 sobre cos de x. Aquí voy a hacer una breve explicación del por qué vamos a hacer el cambio que tenemos que hacer en este ejemplo. Aquí podemos observar que si pasamos coseno a multiplicar, nos quedaría coseno de x por secante de x igual a 1. Puedo tomar secante de x y pasarlo a dividir al 1. Entonces tenemos que cos de x es igual a 1 sobre secante de x. Y justamente en esta integral nosotros tenemos algo como eso. Si se acuerdan, aquí hay un 1 imaginario que sería el 1 que tenemos ahí, y en el denominador tenemos secante de x, que sería el secante que tenemos aquí. Por lo tanto, podemos reescribir la integral de la siguiente forma: coseno de x por cotangente de sen de x con respecto a x. Vean que lo que estoy haciendo es que, si me acuerdo que aquí decía 1 sobre secante y aquí afirmé que 1 sobre secante es igual a cos, entonces podemos sustituir 1 sobre secante por coseno de x, y justamente eso es lo que hicimos aquí. Ahora que tenemos esto, podemos pensar en qué es lo que hay dentro de, lo cual es fundamental para poder resolver esto. Podemos observar que dentro de cotangente tenemos la razón trigonométrica seno de x. Entonces vamos a decir que obtenemos una variable arbitraria, por ejemplo m, y que va a ser igual a lo que está dentro de cotangente, es decir, sen de x. Luego derivamos m, lo cual sería tratar de derivar sen, que por tablas de derivadas sería coseno de x con respecto a x. Ya que tenemos estas dos cosas, podemos observar que en la original dice cos de x y de x, lo cual nos dice que podemos sustituir esas dos cosas por el de m. Y también dentro de cotangente tenemos sen de x, lo cual nos dice que podemos sustituir eso por la m. Entonces vamos a reescribir la integral de la siguiente forma. Vamos a decir cotangente, y en lugar de escribir sen de x dentro de la cotangente, debido a esta igualdad que tenemos aquí, vamos a escribir m. Luego, en la original, aparte del cotangente, tenía coseno y también el de x. Y en esta otra igualdad estamos afirmando que podemos cambiar esas dos cosas por el de m. Entonces al final escribimos dm. Ahora debemos recordarnos que existe una regla que dice que la integral de cotangente de una variable es lo mismo que escribir logaritmo natural de sen de la misma variable más c. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Que es una fórmula que deberían de tener apuntada todo el tiempo y andarla cada vez que están estudiando o realizando algún tipo de solución. Pues para recordarnos que aquí tenemos exactamente lo mismo, solo que la diferencia es que aquí tenemos m y en esta otra parte tenemos x. Solamente debemos de corregir que en esta parte hace falta el dx. Ahora sí, basándonos en esa fórmula, entonces vamos a escribir que el resultado de la integral original va a ser logaritmo natural de, abro valor absoluto, y adentro del logaritmo natural tengo que escribir sen de m, pero habíamos dicho que la m era igual a sen de x, entonces aunque parezca extraño, nos va a quedar sen de sen de x, cierro el valor absoluto, más c. Veamos, este sen de aquí es el de la fórmula, este sen de aquí es porque la m era igual a sen de x. A continuación vamos a tratar de resolver esta integral, la cual se ve muy grande, muy extensa, pero realmente no lo es tanto,
y con el procedimiento que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta de que esto es real. Lo primero es observar que en el denominador dice secante y en el ejercicio anterior pudimos observar que 1, que es imaginario, sobre secante es lo mismo que decir coseno. Entonces, debido a este secante de aquí, yo voy a reescribir la integral de la siguiente forma: coseno de x por e elevado a la seno de x por tangente de e elevado a la sen de x por dx. Esto fue bastante valioso, pero primero vamos a recordar por qué aparece este cos. Cada vez que vemos secante en el denominador, vamos a quitarlo y a escribir en el numerador coseno de x. Bueno, o de la variable que tenga el secante. La cosa es que aún así se sigue viendo un poco compleja. Entonces vamos a tomar lo que hay dentro de tangente y lo vamos a sustituir por una variable arbitraria, digamos una n. Vamos a decir que n es igual a e elevado a la sen de x. Entonces la derivada de n, recordando que según la tabla de derivadas, la derivada de e a la x es igual a e a la x, entonces aquí nos va a quedar e elevado a la sen de x por, y hay que tener cuidado porque si bien es cierto esta tabla de derivadas tiene solamente x, en esta expresión en el exponente no hay solamente x. Es por esto que debemos de derivar también el exponente. Repasemos. Si en el exponente solo hay x, esto queda como en el ejemplo de la fórmula. Pero como hay algo más que la x, entonces tengo que derivar el exponente y escribirlo multiplicando en esta parte. Es decir, la derivada de sen de x, recordemos esto también, que la derivada de sen de x es igual a cos de x, entonces aquí tengo que escribir por cos de x, todo ha sido derivado con respecto a la letra x. Y entonces ahora empieza a tener un poco más de sentido, porque si cambiamos lo que está dentro de tangente por la n, también podemos cambiar el coseno, el e a la sen de x y el dx por dn. Démonos a la tarea de hacer la sustitución antes de ponernos a estresarnos. Vamos a ver, la integral realmente quedaría de la siguiente forma: integral de tangente de, y dentro de la tangente podemos ver que decía e elevado a la sen de x, y aquí dijimos que n era igual a e elevado a la sen de x. Entonces dentro de este paréntesis yo voy a escribir simplemente n. Luego podemos observar que fuera de tangente tenemos coseno de x por e elevado a la sen de x por dx. Y eso es lo que tenemos en esta igualdad, que lo podemos sustituir por derivada de n. Entonces aquí al final escribimos dn. Y en este punto pues nos damos cuenta que realmente tenemos una integral sumamente fácil, porque debemos recordar que la integral de la tangente de x con respecto a x es igual a menos logaritmo natural de coseno de x más c. La única diferencia entre esta integral y esta que tenemos aquí es la variable, que en este caso la variable es n y en este caso la variable es x. Por lo tanto, podemos decir que el resultado de esta integral es menos logaritmo natural de valor absoluto de coseno de n, pero habíamos dicho en esta parte que n era lo mismo que escribir e elevado a la sen de x, cierro el valor absoluto, más c. Recordemos, aquí iba la n, aquí dentro de cos se supone que debe ir la n, pero la n es igual a e elevado a la sen de x, por lo tanto este sería el resultado final
de la integral inicial, que a pesar de que se veía muy grande, era muy, pero muy simple. Y a continuación vamos a resolver la siguiente integral, para la cual vamos a realizar un proceso que es de bastante cuidado. Observemos que hay una fracción. No es una buena idea tratar de trabajar esto pensando en lo que hay dentro de cosecante, porque la derivada de lo que hay dentro de cosecante me va a quedar un resultado que no es tan útil. Escribimos 2 por la derivada de x, lo cual es igual a 2 por 1, y entonces este resultado es 2. Pero como podemos ver, este 2 solamente está dentro de cotangente y no aparece cotangente y tampoco aparece el 3 ni ninguna otra cosa que nosotros necesitamos. Por lo tanto, pensar en sustituir el 2x no es una buena idea. Entonces vamos a hacerlo un poco más amplio. Como hay una fracción, vamos a pensar en sustituir el denominador. Vamos a decir que u es igual a cotangente de 2x más 3. ¿Por qué? Porque cuando vamos a derivar la u, nos vamos a dar cuenta que lo primero que hay que hacer es derivar la cotangente, y la regla de la cadena me dice que esto tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que hay dentro de la cotangente. También coloco el más y tengo que derivar el 3. Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado en este punto. Debemos de recordar que la derivada de cotangente por tabla de derivadas es lo mismo que decir menos cosecante al cuadrado de 2x. Pero según la regla de la cadena también tengo que derivar 2x. Recordemos, la derivada de 2x, colocamos el 2 sin tocarlo y lo multiplicamos por la derivada de x. Pero la derivada de x resulta que es 1. Entonces el resultado de esto es 2. Por lo tanto vamos a escribir aquí el 2. También debemos de recordar que la derivada de una constante es igual a 0. En teoría deberíamos de escribir aquí más 0, pero esto es algo absurdo porque la suma con 0 me va a dejar exactamente este mismo resultado. Ahora recordemos que a este lado estamos derivando la x, por eso vamos a escribir aquí que todo se hizo con respecto a la x. Y a continuación, por una cuestión de orden, vamos a ver que aquí hay un menos y aquí hay un 2. Por lo tanto, vamos a escribir menos du sobre 2 es igual a cosecante al cuadrado de 2x por dx. Este 2 se vino a dividir aquí y para quitar este menos yo le pongo un menos al du. Si no hago eso no puedo quitar el negativo de este lado. Solo si le agrego negativo a este puedo quitarle el negativo a este lado. Ahora vamos a analizar qué es lo que tenemos hasta el momento. En esta parte tenemos algo para sustituir lo que está en el denominador. Entonces vamos a empezar por ese lado. Vamos a escribir integral de, y en el denominador voy a escribir u en lugar de todo esto, porque u dijimos que iba a ser igual a lo que estaba en el denominador. Luego escribimos un por y pensamos, según esto de aquí, yo puedo quitar el cosecante al cuadrado de 2x y el de x, y en lugar de eso escribir menos du sobre 2. Entonces aquí escribo menos du sobre 2. El problema es que debemos de recordar que si aquí no me queda nada, hay que recordar que en el numerador siempre hay un 1 imaginario multiplicando a lo que exista en el numerador. En este caso había un 1 imaginario multiplicando a cosecante, entonces ese 1 imaginario lo vamos a escribir aquí. Ahora debemos de recordar que esta integral tiene aquí una constante multiplicando con la fracción y dicha constante es menos un medio. Recuerden, aquí siempre hay un 1 imaginario que como tiene un menos entonces es negativo. Y luego escribimos integral de 1 sobre u por du. Ahora recordamos que la integral de 1 sobre u es lo mismo que el logaritmo natural de u. Entonces esto me quedaría menos un medio por
logaritmo natural de u más c. Si queremos entender por qué menos un medio, es el que está en la parte de afuera de la integral multiplicando al resultado de la integral. Como este es el resultado de la integral, entonces se debe escribir así. Y recordamos que la u es lo mismo que decir cotangente de 2x más 3. Y entonces el resultado nos va a quedar logaritmo natural de cotangente de 2x más 3. Y recuerden, al final siempre debemos de copiar la constante de integración c.